Lectura de Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Jesús sana a un sordo mudo. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El texto de hoy que acabamos de escuchar, quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero es bueno que nos detengamos un poco porque este texto nos viene a dar justamente en el corazón del discipulado cristiano. Si se dan cuenta, al comienzo de este texto dice que Jesús, miren lo que dice, Jesús regresó desde la región de Tiro y se dirigió a Sidón, al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque siempre es bueno ponerse en el contexto, y eso ya lo hemos dicho muchas veces. La región de Decápolis, ¿por qué se llama Decápolis? Es porque habían 10 ciudades, Decapolis. Habían 10 ciudades, era un conjunto de 10 ciudades donde predominaba la cultura helénica. Cuando hablamos de cultura helénica, tiene que ver con la cultura griega. Nuestro Señor Jesucristo en ese lugar hizo muchos milagros. Y lo interesante acá no es tanto el que hizo milagros, porque también lo hizo en otras regiones el Señor, sino que la región de Decápolis, al predominar la cultura helenística, la cultura griega, quería decir que predominaba los gentiles, las personas que eran gentiles, o sea, los que no eran judíos. O sea, de una u otra forma, este texto nos viene a decir que los milagros que hizo el Señor en esa región de Decápolis son sumamente importantes, porque indica de que también los gentiles, tanto judíos como no judíos, gentiles como judíos, eran parte del reino de Dios. No era solamente para un grupito exclusivo el reino de Dios y la buena noticia del Evangelio, sino que también el Señor, a través de este milagro del día de hoy, deja claro de que el reino de Dios no tiene límites, de que el reino de Dios no es solamente para un grupo pequeño, no solamente para la iglesia luterana de Osorno, de la Unión de los Ángeles, no solamente para la ILCH, sino que es para todos, sin distinción, sin fronteras. Hermanos en el Señor, con anterioridad Jesús ya había estado en esta área de Decápolis. Si es que nos acordamos, en este mismo texto de Marcos, unos capítulos antes, en el capítulo 5, Jesús sana a una persona que le dicen el endemoniado, a una persona que estaba poseído por el demonio. Dios lo libera a través de Jesucristo y Jesucristo muestra su poder de sanación, su poder de perdón. Es por eso que ya en esta región de Decápolis se había corrido el rumor. Ustedes saben que los rumores son fáciles de propagar, lo sabemos. ¿Quién no ha estado en medio de un rumor? Este rumor de que Jesús había sanado al endemoniado había corrido a lo largo de toda Decápolis. Y ahora Jesús estaba de nuevo en esa región. Ahora Jesús ya era conocido, era famoso, porque habían corrido la voz de que Jesús había sanado a ese endemoniado que había estado poseído por mucho tiempo y que todos lo trataban de loquito, y ahora andaba de lo más común y corriente entre medio de las personas, indicando de que Jesús es el Salvador. Esa sanación de ese endemoniado tuvo ese propósito, de glorificar el nombre del Señor.
Y eso lo hemos hablado una tras otra vez por medio de los sermones de estas semanas, tanto del obispo Alexis como el mío, de que estas cosas, ¿cierto? La sanación del endemoniado, la sanación de ahora del sordomudo y también las sanaciones que nos pasan a nosotros en medio de nuestras dificultades son para mostrar la gloria del Señor, para que la gloria del Señor se manifieste en nuestra vida. Marcos, fíjense, en este evangelio se limita a relatarnos solamente una curación ahí en Decápolis. Hizo varias, pero Marcos se limita solamente a este caso complejo. ¿Por qué complejo? Porque esta persona que era, dice el texto que era sorda y tartamuda, o sea, era sorda-muda, esta persona ya había pasado por diferentes procesos de curación y no lo había logrado, a través de médicos de ese tiempo, a través de medicinas quizá alternativas, no lo había logrado, ¿ya? Es por eso que los amigos de este sordomudo le llevan al sordomudo a Jesús. Miren qué maravilloso, y quiero detenerme en este detalle. El sordomudo no va solo a Jesús, sino que ahora los amigos le llevan a este sordomudo a Jesús. Recordemos 2 domingos anteriores, estuvimos hablando de que Jesús, al ciego, cuando estábamos hablando del ciego, Jesús se le acerca al ciego, ¿eh? Jesús llega por gracia al ciego, sin merecimiento alguno, y lo sana. En este caso es diferente. Hay un grupo de amistades que llevan a este tartamudo para que Jesús lo sane. Qué importante, mis hermanos, es que tengamos amigos, que seamos, como buenos cristianos y buenas cristianas, estemos preocupados por ese amigo que necesita sanación de Dios. Como este hombre sordomudo no podía comunicarse fácilmente, estuve investigando un poquito, y en ese tiempo no había tanto esto de la lengua de señas. Era más complejo comunicarse con las personas sordamudas. Incluso muchos de ellos eran bien apartados de la sociedad, lamentablemente. Como no podía comunicarse fácilmente con Jesús, Jesús se lo lleva a un lado, se lo lleva aparte de los amigos, de los apóstoles y los discípulos. Se lo lleva a un lado y trabajó personalmente con él en su sanación. Dice el texto que Jesús introduce sus dedos en los oídos del enfermo, discúlpenme la palabra, pero escupió, le tocó la lengua, le indicó al hombre que le otorgaría facultades de oír y hablar, y mirando al cielo y suspirando profundamente, dice el texto, le hizo entender al enfermo que esta no era una curación sencilla. No era una curación fácil. Era una curación que venía de Dios. Entonces Jesús en ese momento pronuncia una palabra, esa palabra efatá, que es una palabra aramea, y que esa palabra también ya la había utilizado antes en Marcos, el capítulo 5, versículo 41, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. También le dice efatá, levántate, tú quedas curado inmediatamente, completamente. Este texto, mis hermanos, lo más probable es que ya lo hayan conocido, lo hayan leído muchas veces. Pero quiero dar estos detalles para que vayamos construyendo este panorama bíblico. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús a nosotros como iglesia ahora y a ti que estás en este momento escuchando este sermón? Quizás esta escena es conocida y algunas veces nos quedamos con la espectacularidad del milagro, pero no vamos un poco más allá. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús con este milagro a ti y a mí? Porque esos milagros, además de querer curar a ese sordomudo, el Señor lo hizo para que los que estaban mirando también ahí pudiesen aprender una enseñanza más profunda.
Este sordomudo que le presentan a Jesús, a consecuencia de su sordera, solo puede oírse a sí mismo. Debe haber sido una vida bien compleja. Solo se oye a sí mismo, no puede escuchar a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. No puede conversar con esos amigos. Y tampoco puede escuchar las enseñanzas de Jesús, ni puede entender su mensaje. O sea, de una u otra forma, este sordomudo del relato bíblico nos muestra que está encerrado en su propia soledad. Jesús, como les dije recién, lo toma, se concentra en él y hace un trabajo sanador. Lo primero que dice el texto bíblico es que Jesús introduce los dedos en su oído y trata de vencer esa resistencia que no lo deja escuchar a nadie. No es fácil. Aquel hombre estaba en un aislamiento. Y que quizás esta palabra aislamiento lo escuchamos a cada rato ahora en las noticias por el tema del coronavirus, que tenemos que estar aislados. Pero este aislamiento va más allá de la cosa física, va más allá de la sordera física que tenía esta persona, sino que apunta a la sordera espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado así de sordos, mis queridos hermanos? Aislados, que solamente nos escuchamos a nosotros mismos y no podemos escuchar los problemas de los demás. Aquel hombre sale de su aislamiento y por primera vez descubre lo que es vivir escuchando a los demás y conversando abiertamente con todos. Dice el texto que la gente se queda admirada. Jesús lo hizo bien otra vez en Decápolis. Como creador, Jesús le destapa los oídos, le da vista a los ciegos, hace oír a los sordos. No es casual, mis queridos hermanos, que los evangelios narren tantas curaciones de ciegos y sordos. Estos relatos bíblicos, mis hermanos, son una invitación a dejarse trabajar por Jesús, para abrir bien los ojos, los oídos a la persona de Jesús, a su mensaje, a su palabra. Los discípulos que son sordos al mensaje de Jesús son tartamudos para anunciar el Evangelio. Es por eso, mis hermanos, que es de suma importancia para nuestra vida es que nos abramos al mensaje de Jesucristo. El mal lo único que quiere es taparte más la vista y tus oídos para no escuchar el mensaje de Jesús. Si vivimos sordos al mensaje de Jesús, si no entendemos su proyecto del reino de Dios, si no captamos su amor por los que sufren, por ti y por mí, nos vamos a encerrar solamente en nuestros problemas y no escucharemos los problemas de otros. Estaremos aislados, estaremos ensimismados y no sabremos anunciar la buena noticia de Jesús. Deformaremos el mensaje de Jesús. Hermanos, hermanas, hoy el Señor acude a ti. Él conoce tus sorderas. Él conoce también tus cegueras. Tus sorderas espirituales y cegueras espirituales, Él las conoce. Déjate por un momento en las manos de Dios, abandónate en las manos de Dios, para que Él te lleve a un lado y trabaje contigo tus sorderas. Esas sorderas que solamente te hacen mirarte a ti mismo y no abrirte hacia una nueva realidad en Dios.
Que el Señor pueda introducir sus dedos en tus orejas para que puedas oír verdaderamente el mensaje de Jesús y este mensaje pueda hacer efecto en tu corazón. Porque si no, seguiremos en las mismas, ensimismados, aislados, y no podremos dar el mensaje de Jesús. Esta es la buena noticia del día de hoy, mi hermano. Que Jesús está entrando en la Decápolis, está entrando en tu territorio y quiere ir en pos de ti para sanarte, para librarte de las ataduras, para darte una vida nueva. Que el Señor trabaje en ti, que suspire y que diga: Efatá, no hay más sordera, no hay más ceguera. Ahora sí puedes escuchar el mensaje del Señor, para que así podamos dar testimonio, no de manera de tartamudo, sino que de manera completa, viviendo el mensaje de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor pueda librarte de tus sorderas y así dar testimonio, estar atento y abierto a la realidad de Jesucristo y escuchar el mensaje del Evangelio. Que así sea. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tú conoces nuestras sorderas, tú conoces nuestras cegueras, tú sabes cuán complejos son nuestras enfermedades espirituales. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que tú vengas a nosotros o que amigos nuestros nos lleven hacia ti. Bendícenos, Señor, para que podamos vivir una nueva realidad. Que podamos testimoniar de tu Evangelio. Primeramente escuchando tu Evangelio, viviéndolo y compartiéndolo con otros. Que podamos escuchar y oír, palpar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.